Amén. Que Dios le bendiga, estimada persona que escucha, hermano, amigo, le saludo en el amor de Cristo. Y esta hora vamos a dar lectura a una porción de la palabra que está en Hechos 17. Vamos a leer el 22 hasta el 34 más o menos. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Señor Jesús, hemos leído la porción de tu palabra, te pedimos en esta hora, bendito Rey, que nos des sabiduría para entender y discernimiento también, Señor, para entregar el mensaje. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, este relato de Hechos de los Apóstoles nos habla de una conversación, o mejor dicho, una predicación que Pablo hace a los atenienses, ¿cierto? En el Areópago, en una especie de estadio, ¿cierto? O de gradas, ¿cierto? De galerías que había en un lugar donde se juntaban, ¿cierto? A filosofar, ¿cierto? Los atenienses. Y ahí Pablo llega a ese lugar y les habla, ¿cierto?, de varias cosas importantes que vamos a ir tratando de descubrir en esta hora, ¿cierto? Lo primero que hace Pablo, en el versículo 22 les dice: en todo observo que sois muy religiosos, ¿cierto? Con esto le está diciendo, o inmediatamente está desacreditando todas las cosas en las cuales ellos creen, ¿cierto? Porque le dice que son demasiado religiosos. Lo que pasa en esta época, ¿cierto? Hay muchos que dicen ser cristianos, pero en realidad son más religiosos que seguidores de Cristo. Ahora, cuando en el versículo 23 dice que ha estado, ¿cierto?, que pasó por el lugar y vio los santuarios, ¿cierto?, de los atenienses, y que había una escultura, o un altar, mejor dicho, que tenía una inscripción que decía: al Dios no conocido, ¿cierto? Se estaba refiriendo al Dios Todopoderoso, ¿cierto? A Jehová de los ejércitos. Y por eso les dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, ¿cierto? Él, a pesar de toda la filosofía y toda la sabiduría que podían tener los atenienses, Pablo le estaba predicando acerca de nuestro Dios Todopoderoso, ¿cierto? Eh, Después les dice, eh, bueno, en el versículo 24, él presenta a Dios, ¿cierto?, como un ser todopoderoso, como creador y como administrador de todas las cosas que hay. Y le recuerda además, ¿cierto?, que Dios no habita en templos hechos por hombres, por cuanto Dios es más grande que el templo, ¿cierto? Los hombres, en términos genéricos, podemos crear templos, podemos levantar altares, ¿cierto? Pero no podemos casillar a Dios dentro de eso y pensar que porque hicimos una iglesia, Dios se va a manifestar siempre ahí. Como decíamos, ¿cierto?, en la predicación del domingo pasado, Dios se manifiesta cuando Él quiere, donde quiere y con quien quiere, ¿cierto? Lo mismo que los dones. Dios le entrega dones
a quien Él quiere, y no lo vamos a obligar nosotros, ni lo vamos a condicionar por una ofrenda o por una oración, ¿cierto? Que derramemos una lágrima, ¿no? Si es una oración genuina, de corazón y de manera sincera, Dios la va a escuchar, pero si es la voluntad de Dios, se la va a cumplir, ¿cierto? Pero no podemos nosotros, como vasijas, pretender gobernar los actos del alfarero, ¿verdad? Ahora, en el 25 les habla, ¿cierto?, de que Dios no es honrado por la mano del hombre, ¿cierto? Y ahí, bueno, hay dos mandamientos que prohíben adorar imágenes, no los vamos a ver en detalle ahora, pero usted los puede buscar en la Biblia. Eh, si me escribe, ¿cierto? Después le puedo citar cuáles son esos pasajes bíblicos donde Dios aborrece lo que es la adoración, ¿cierto?, a las imágenes. Eh, y Dios, ¿cierto?, dice que no necesita, digamos, de la mano del hombre, ¿cierto?, para ser honrado, para ser adorado. En realidad Dios no necesita de nadie, ¿cierto? Él omnipotente, no necesita de nuestras oraciones, no necesita de que le sirvamos en la iglesia, no necesita, ¿cierto?, que le prediquemos a los demás, sino que somos nosotros los que necesitamos hacer esas cosas para agradarle a Él, ¿cierto? Así que nunca piense usted que estoy enojado porque no, Dios no me cumplió mi oración, dice algún hermano, así que no voy mal, iglesia. Como si a Dios le fuera a afectar que una oración menos o una ofrenda menos, ¿cierto? O no va a estar el hermano que canta tan lindo. Bueno, ¿sí? Ninguno de nosotros es imprescindible. El único imprescindible es Dios, ¿cierto? Y si usted canta maravilloso y se aburrió y no quiere ir más en la iglesia, va a llegar otro hermano y Dios va a levantar un instrumento que va a cantar mejor que usted. O si usted predica y hace llorar a los hermanos y se enoja y se va a llegar otro hermano que va a predicar mejor que usted. Así que no se preocupe por eso. ¿Ya? Ahora, en el versículo 26 dice que, o aclara mejor dicho, que todo el origen está en Adán, ¿cierto? Dice el 26, eh, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto habla de Adán, ¿cierto? Aquella creación de Dios, la primera creación de Dios, ¿cierto? Que cayó en el pecado original, ¿cierto? Que es la semilla de la pecaminosidad que tenemos cada uno de los seres humanos. Por eso que necesitamos a Cristo, ¿cierto? Tenemos una semilla de maldad que la traemos, ¿cierto?, impresa en nuestros genes, pero que Dios la puede limpiar, ¿cierto?, a través de su Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 27 expresa el fin principal del hombre, ¿cierto?, que es buscar a Dios, porque les dice para que busquen a Dios, ¿cierto? O sea, él no estaba ahí por casualidad, no andaba paseando, ni iba a comprar algo en oferta, sino que él iba a ese lugar porque era la intención de parte de Dios, utilizándolo a él, de que los atenienses buscaran a Dios, ¿cierto? Y dejaran de adorar falsos dioses que ellos mismos habían inventado. Eh, y le explicaba también, ¿cierto?, que el Creador está más cerca de lo que ellos pensaban de cada una de las criaturas, ¿cierto? Que Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. En este mismo momento, algunos piensan, no, si tengo que ir a la iglesia para tener una comunión con Dios, o algunos dicen, Señor, nos presentamos ante ti, ¿cierto? Y en circunstancias que Dios está en todo lugar. Ahora mismo, esto está entre nosotros, está a través de esta palabra, está en tu mente, en la mía, en tu corazón, en el mío, en el templo también, ¿cierto? Está en todo lugar, es omnisciente y es omnipresente, ¿cierto? Tiene conciencia de todas las cosas, sabe todo y está en todo lugar, ¿verdad? Y por eso Pablo le decía en este versículo 27 que no está lejos de cada uno de nosotros, ¿cierto? Está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y nos entiende muy bien. Recuerda usted que él estuvo en un cuerpo como el de nosotros. Fue completamente hombre también. Entonces él sabe lo que es llorar, sabe lo que es tener hambre, lo que es tener frío, lo que es ser tentado, sabe lo que es sufrir dolor físico, dolor espiritual, ¿cierto? Se enojó en algún momento también. Así que él nos entiende muy bien, ¿cierto? Porque estuvo en esta carnalidad. La única diferencia es que él nunca pecó. Nunca pecó ni de pensamiento y nunca transgredió la ley, tampoco la cumplió y fue el único que cumplió la ley en todos sus acápites, ¿cierto? Ahora, en el versículo 28 habla, ¿cierto? O proclama, mejor dicho, Pablo, que Dios es la fuente de toda la vida, ¿cierto? Que dice, en Él vivimos y por Él nos movemos, ¿verdad?
Y es verdad, ¿cierto? Algunos dicen por ahí, eh, no, si la Biblia dice que Dios dijo que no se mueve ninguna hoja de un árbol sin que yo lo sepa, ¿cierto? Es una frase del Quijote de la Mancha. Lo que Dios sí hace es ser omnisciente y saber todo lo que pasa. O sea, nada va a ocurrir sin que Él lo sepa y Él lo controle, ¿cierto? Él conoce hasta la cantidad de cabello que tenemos en nuestra cabeza, imagínense. La omnisciencia tremenda de parte de Dios. Ahora, después dice, el 29, ¿cierto? Eh, decía, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. Habla de que los cristianos son linaje de Dios, ¿cierto? Y aquí hay un error doctrinal muy grande que cometen muchas religiones, muchas personas que han experimentado esta conversión espiritual, este nuevo nacimiento, eh, dicen que todos somos hijos de Dios. Y no es así. Todas, todos los habitantes de la tierra son criaturas de Dios, son criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? No son perfectamente iguales porque hay chinos, hay negros, hay rubios, ¿cierto? Eh, pero hay una semejanza con el Creador, ¿cierto? Pero todos son hijos de Dios. La Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que aceptan, se arrepienten de su pecado y aceptan a Cristo como su personal Salvador, ¿cierto? Entonces, eh, por eso habla del linaje de Dios, ¿cierto? Todos son parte del linaje de Dios, ¿cierto? Pero hay ese detalle, ¿cierto? Usted tiene que haber aceptado a Cristo como su Señor y estar caminando, ¿cierto? De la mano de Cristo, haber experimentado una transformación genuina en su vida y se transforma en un hijo de Dios, ¿cierto? Eh, Después habla el versículo 30 acerca de la ignorancia, ¿cierto? Anterior. Dice, eh, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿cierto? El tiempo anterior es antes de la venida de Cristo, ¿cierto? Había muchas profecías, había muchas personas que predicaron, muchos profetas, pero ya después cuando Dios manda a su Hijo, ya no es tiempo, ¿cierto?, de alegar desconocimiento. Hay que reconocer, ¿cierto?, que ese hombre maravilloso, Jesucristo, Jesús de Nazaret, ¿cierto?, que vino a este mundo hace más de 2000 años ya, era el Hijo de Dios, ¿cierto? Es el Hijo de Dios, murió, resucitó, está a la derecha del Padre, y por él, ¿cierto? Se perdonaron todos los pecados de la humanidad, ¿cierto? Él derramó hasta la última gota de su sangre bendita y fueron perdonados todos sus pecados, ¿cierto? Todos los pecados suyos, me refiero a los míos, los de todas las personas que puedan estar escuchando este mensaje. Entonces, Dios dice, ¿cierto? Pasando por alto los tiempos de ignorancia antes de Cristo, pero después de Cristo, ya todos somos conocedores, por eso es que hay que predicar la palabra, para que nadie alegue desconocimiento cuando venga Cristo, ¿cierto? Después de la cruz, todos, ¿cierto? Tienen que proceder al arrepentimiento y a buscar a Cristo, ¿ya? Por eso dice después en el 31, por cuanto ha establecido un día, ¿cierto? Se refiere al día del juicio del gran trono blanco. Juzgará al mundo por medio del varón que designó, ¿cierto? Por medio de Jesucristo. Jesucristo va a juzgar a la humanidad cuando venga, presentando a todos garantía cuando lo levantó de entre los muertos, ¿cierto? La garantía y la esperanza que tenemos los cristianos es por el hecho de que Cristo haya resucitado, es que después de esta vida eh, hay una vida eterna. Algunos dicen, no, si la vida hay que disfrutarla porque después de esta vida no hay otra. Pero si hay otra vida, hermano, hay una vida eterna en la presencia de Dios. O una vida eterna de tormento en la llama del infierno. Y eso depende solamente de su decisión, porque Dios nos da el libre albedrío para decidir si vamos a vivir esta vida como cualquier persona, nos vamos a morir, nos vamos a la tumba y después resucitamos para irnos a vivir una vida de calvario, ¿cierto? Y de sufrimiento eterno en la llama del infierno. O si decidimos en vida, de propia iniciativa y de manera voluntaria, aceptar a Cristo como nuestro Señor, y después cuando usted se muere, resucita cuando venga Cristo para salvación y vida eterna, ¿cierto? O si viene Cristo cuando usted esté vivo y ya lo ha aceptado como su Señor, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que primero resucitan los muertos de Cristo, y después las personas, ¿cierto?, que estén vivas,
que vivan en Cristo, que vivan tomados de la mano de Cristo. No me refiero a los religiosos que van todo el día a la iglesia, me refiero a los que llevan una vida tratando de agradar a Dios. A esos se van al cielo, ¿cierto? Se elevan en las nubes a juntarse con el Señor en el cielo. La Biblia lo dice, no lo estoy inventando, parece una película de ciencia ficción, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, la garantía que tenemos es que Cristo resucitó y dijo, voy a ese lugar a preparar moradas, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Así que si Él lo dijo, yo lo creo. Y usted también créalo. Ahora, el 32 dice que cuando estos atenienses escucharon acerca de la resurrección, se burlaron, ¿cierto? Y aquí empieza la incredulidad. Porque muchos si lo ven no creen, como Tomás, ¿verdad? Pero dichosos y bendito aquel que no ve y cree, ¿cierto? Ahora, otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, estaban conmovidos, pero no estaban completamente convencidos de lo que Pablo les había dicho, ¿cierto? Como pasa muchas veces con los cristianos. Hay algunos cristianos que llegan a la iglesia porque la hermana le llamó la atención, ¿cierto? O otros que llegan a la iglesia para tener algún cargo, algún puesto, o simplemente porque están aburridos el domingo y quieren hacer otra cosa, eh, pero nunca experimentan ese nuevo nacimiento, esa relación personal con Cristo. Hacen todo para impresionar a los demás, pero no hacen nada, ¿cierto?, para agradar a Dios. Entonces, esas personas son estas, pues. ¿Te oiríamos acerca de esto otra vez? O sea, no, no estábamos convencidos de lo que habían escuchado, ¿cierto? Pero, y después decía el 34, no obstante, algunos creyeron, ¿cierto? Ojalá que usted sea uno de esos, que ahora esté escuchando este mensaje y que le haga ruido esta cosa, ¿cierto? ¿Cómo este cabrón yo lo conozco, ¿cierto? Si era tan bueno para la fiesta, tan bueno para el carrete, ¿cierto? Era PDI, las hacía todas y ahora mira cómo está predicando la palabra de Dios. Hay una conversión en el ser humano. Que toda la gloria sea para el Señor. Pero ojalá que usted tenga, ¿cierto? Esa inquietud de saber algo más acerca de esto que yo le estoy hablando, ¿cierto? Dionisio, eh, también, ¿cierto? Era un ateniense y él creyó y entregó su vida a Cristo, ¿cierto? Y llegó a ser el pastor de la iglesia de Atenas. Imagínense. Después de tener todas esas convicciones, todas esas ideas humanistas, ¿no es cierto? Todas esas creaciones fantásticas creadas por el hombre, ¿cierto? Para tratar de entender esto de la espiritualidad, finalmente Dionisio dejó todo eso de lado y siguió a Cristo. Amén. Ojalá que usted lo haga también. Usted es libre de creer lo que usted quiera. Pero un día dice la Biblia que cuando Cristo venga, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es el Señor. No importa de lo que usted crea. Esa es la verdad. Y está en la Biblia, que es la palabra de Dios, que nunca falla. Amén. Que Dios le bendiga. Este es el mensaje del Señor. Que tenga un excelente inicio de semana. Busque a Cristo, porque Cristo ya viene. Amén.